Voy rápidamente con mi querido Joaquín Ortega, analista político internacional. Disculpa la espera, mi querido Joaquín. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, Meme, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Qué gusto verte de nuevo. Oye, Joaquín, ayúdame con este análisis. Lo que estabas escuchando a la senadora y tú justamente escribías que tenías ciertas diferencias con este dictamen. ¿Qué opinas después de lo que escuchas de la senadora? ¿Cambia tu opinión o sigues pensando que hay cosas que no están muy bien hechas en este dictamen de la regulación de cannabis? No, estoy completamente de acuerdo con Jesusa, con todo lo que dice. Qué bueno que la tienes aquí porque ella es una de las personas que ha puesto el tema sobre la mesa y que además tiene una visión más progresista y más informada al respecto. En ese sentido, lo que yo quiero decir es que el PAN no está argumentando desde una ignorancia, digamos, honesta. Está argumentando desde la hipocresía. A mí me parece que el voto de castigo del PAN no es hacia el progresismo, no es hacia la libertad, sino hacia el grupo de lobby, sobre todo canadiense y norteamericano, que está tratando de mover esta reforma a su favor en el Congreso. Ellos están diciendo, pues si no nos contestan la llamada, pues el PAN no va con ustedes. Y también me parece muy interesante lo que la representante en el Senado estaba diciéndole Estefanía Velos hoy mismo en televisión a este respecto, porque pues en realidad el PAN no tiene los números como para que el lobby de la empresa estadounidense o la empresa canadiense se vea interesado en comprarlos a ellos. Por otro lado, creo que tiene razón Jesusa en tres cosas. Esta es una reforma discrecional, es decir, no es igual para todos, es diferente para algunos grupos. Es una reforma tutelar, es decir, le quita el derecho a la libertad de la personalidad a los individuos y se la entrega a las empresas internacionales y al gobierno, concretamente a un instituto que llaman el Instituto Mexicano de Regulación y Control de la Cannabis. Este básicamente va a decidir todo, todo, todo. ¿Quién compra, quién vende, cuánto compras, cuánto vendes, cuánto le puedes vender a alguien, cuánta cantidad de THC puede tener tu producto, etcétera, etcétera. Y también es una reforma que dice que discriminaliza, pero no es cierto. Y si quieres, vamos ahorita a la carnita del asunto. Si tú, lo único que hizo es bajar la cantidad, subir, perdón, la cantidad de gramos que alguien puede portar. Si tú eres un portador y te agarra la policía, digamos, con más de 28 gramos de marihuana, vas al MP. Si la autoridad decide que efectivamente son más de 28 gramos, que son los que permite esta ley, pues vas como ahorita por posesión de drogas. Y eso si el MP decide que no cometiste delincuencia organizada, porque ese sería otro delito. Entonces, en realidad, en muchos sentidos se queda igual. En cuanto a, por ejemplo, para sembrar. Si tú quieres sembrar en tu casa para el autoconsumo, eso está muy bien, pero tienes que pasar a este instituto y decir que tienes plantas en tu casa. Entonces ellos pueden mandar un regulador o a un policía incluso a que se meta a tu casa y que vea que solo tienes las plantas adecuadas y que si tienes cualquier cosa, pues puedes llamar a la policía. De alguna forma, este es un derecho que perdiste. Antes la autoridad no se podía meter a tu casa a regularte. Tiene varios problemas, como dijo Jesús. Uno de los más grandes, como bien dice, es que creo que está malintencionada. Creo que tiene vicios como de moral o de plano de ignorancia. Por ejemplo, tiene este concepto del consumo problemático. Básicamente lo que argumenta es que existen los adictos a la marihuana y que necesitan un tratamiento, pero no menciona ningún tipo de base científica como para decir que esto existe o que existe un tratamiento comprobado que pueda quitar a alguien la adicción a la marihuana, cosa que a mí me parece bastante ridículo. Cae dentro de una cosa llamada el principio de progresividad de la ley, que significa que la ley va avanzando conforme los tiempos. Es normal que ahorita no tengamos lo que queremos, pero lo tendremos, por ejemplo, como dice Jesús, dentro de un año. A mí me parece que este principio de progresividad tiene una base muy, muy, muy conservadora, que el cambio debe ser lento si es que debe existir. Y como dice Jesús, es muy importante, esto nada más es una planta que alguien puede tener en su maceta, en su departamento,
y que puede consumir. ¿Por qué la autoridad tiene que regularlo? No lo hace con el alcohol. Yo puedo incluso comprar mi alambique, fabricar mi propia cerveza, embotellarla y regalarla. Si yo regalo un cogullo de una planta de marihuana que crecí en mi casa, eso es un delito y la autoridad me puede procesar por narcotráfico. Otras cosas, desde el primer artículo quita este principio del desarrollo de la personalidad. Y en las propias consideraciones de la ley, los senadores hicieron malabares metafísicas y filosóficas para no considerarlo. Desde el artículo 3, pues no puedes vender. Para consumir tienes que asociarte, si quieres consumir entre amigos, tienes que crear un club. Ese de nuevo va a ser registrado ante el notario público y ante el Instituto de Regulación de la Marihuana. Solo pueden tener estos clubes 20 plantas máximo. Pueden criar ahí la planta, la pueden tratar ahí mismo, pero no la pueden transportar, no pueden vender, nuevamente no pueden regalar y tampoco pueden promocionar su club o el uso. Una cosa aquí, el hecho de que solo puedas tener 20 personas máximo dentro de tu club es pues prohibitivo, viola el principio de libertad de asociación. Otra cosa que no existía antes, pues antes el MP te podía inculpar y meter y procesar hasta 4 o 8 años por posesión de marihuana, pero ahora además hay una multa de 10,000 pesos más o menos. En cuanto a la comercialización, pues el comercio está autorizado, tienes que ir y pedir una licencia de comercialización. No puedes pasar de cierta cantidad de THC y no le puedes vender más de 28 gramos a la misma persona el mismo día. No puedes tener más de 3 puntos de venta, propiedad de la misma persona física o moral. Y además, existen 5 tipos de permiso. El de cultivo, el de transformación, el de comercio, el de exportación e importación y el de investigación, pero no puedes tener como que 2 permisos tú mismo. Y tampoco puede, digamos, mi hermano tener un permiso, digamos, él para vender y yo para cultivar. Nada que pueda hacer como que la industria sea lineal. En realidad no es tan bueno para los canadienses y para los extranjeros, porque ellos tienen derecho a hacer todo lo que quieran, siempre y cuando solo sea cáñamo, lo que se llama marihuana no psicoactiva. Aquí la ley hace una distinción muy importante entre 2 tipos de marihuana, la psicoactiva y la no psicoactiva. La diferencia entre las dos es que la segunda no puede tener ni siquiera 1% de contenido de THC, y cuando digo que la reforma es anticientífica me refiero a este tipo de cosas. No existe semejante cosa. Todas las plantas tienen un porcentaje bastante alto de THC porque es el mecanismo de defensa de la propia planta. No tendríamos que hacer algún tipo de modificación genética para conseguir esa planta a la que la ley se refiere. Por lo que todo lo que se refiere a exportación o importación en realidad no está permitido. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque Vicente Fox estaba hablando con algún industrial norteamericano que que estaba incursionando con algunas empresas muy oscuras en Sinaloa, precisamente, para cultivar marihuana ahí directamente y llevárselo a los Estados Unidos. Bueno, eso no sería posible bajo los términos de esta ley. El propio instituto regula cuántas hectáreas puedes tener, cuántas plantas puedes cultivar dentro de tu techo, cuántas afuera, y pues en realidad está bastante regulado. Una de las cosas que hacen los legisladores para no legislar a fondo es simplemente sacar estos proyectos de leyes y decir que las materias en regulación las van a decidir dentro del próximo año, y pues así será. Es un avance pírrico. A mí me parece que hay un poquito de hipocresía en decir que se descriminaliza cuando en realidad no es así. Hay buenos chistes al respecto, pero en realidad no tiene nada de gracioso porque tampoco hay una ley de amnistía. Es decir, las personas que fueron arrestadas por posesión o por consumo de marihuana en los últimos años no van a salir libres por esta ley, lo cual pues también es un poco hipócrita. No se avanza tanto. Y yo creo que responde un poco al regaño que antes en el año hizo López Obrador de los coordinadores de las bancadas en cuanto a que estaban muy interesados
en reformar el INE, en reformar al partido, en ver quién era el presidente, pero en cuanto a las reformas estructurales que en realidad le darían la forma a la cuarta transformación, pues había un atraso considerable y como ves esta ley salió varios meses después de lo que fue programada y no es para nada ni lo que los colectivos ni lo que la circunstancia creo está demandando. Es un primer paso que se pudo evitar e ir directamente a algo mucho más contundente, o estamos viendo el miedo de los legisladores de que el país salga de control, porque por lo que estoy escuchando de las posiciones de los senadores, hay todavía mucho miedo, y el miedo lo vemos desde el que consideran a la planta como si fuera una droga igual que el cigarro, igual que el alcohol, que de hecho son tan normales la industria del tabaco y del alcohol hoy en día en México, que a mucha gente hasta se les olvida de las enfermedades que causan, los muertos que han ocasionado, y el que al final nos queda claro a todos que todo en exceso es malo, pero hablamos de un producto que es 100% natural, de una hierba práctica, o sea, 100% natural, sin ningún tipo de procesamiento químico, contra dos procesos completamente químicos que involucran distintos factores completamente nocivos y que hoy por hoy son de lo más normales, y vemos muy poca voluntad por parte de sus legisladores para regularizar a esos en vez de tocar el tema. Entonces, consideras, y con eso concluimos por hoy, mi querido Paco, que hay miedo por parte de los legisladores de hacer estas cosas, de aventarse a una transformación completa, miedo o hipocresía. Bueno, yo creo que depende de quién le preguntes. Creo que hay miedo a la propia sustancia, lo cual, como bien dices, es ridículo. No sé cuál es el máximo de botellas de cerveza que puedo tener en mi casa. Estoy seguro de que no hay. O el máximo de, pues sí, de gramos, de litros de alcohol que puedo comprar o de cajetillas de cigarro, como bien dijo la senadora. Creo que es ridículo, pero depende a quién le preguntes. A mí me parece que, por ejemplo, del lado del PAN, lo que hay es hipocresía, lo que hay son ganas de presionar al lobby, especialmente al lobby extranjero, para que les pague dinero, para que presionen a una reforma que les favorezca más hacia la industria de la marihuana y menos hacia las poblaciones que en realidad están siendo afectadas por la prohibición, que son principalmente el usuario y el campesino. Tampoco esta reforma hace mucho por ellos, la verdad. Cuando me refería a la discrecionalidad es porque los campesinos, sobre todo los indígenas, tienen ahí una salvedad, algunas prohibiciones que ellos no tienen y que el resto de los ciudadanos sí tendría, pero pues esto es antijurídico, esto es contrario al espíritu y los principios generales del derecho. Así que esperemos, yo tengo fe en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque hay más pueblo ahí. Y también porque hay menos presión política. Cuando hablamos de las dos cámaras, hablamos de la Cámara, nacieron como la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, y muy poco ha cambiado en estos siglos. Tengo fe en que los diputados puedan reformarla o de plano dar una nueva propuesta. Creo que es un principio, como bien dijo la senadora, y vamos avanzando, lento, pero avanzando. Lento pero avanzando. Mi querido Joaquín, todavía tenemos pendientes temas. ¿Te parece si nos vemos la próxima semana ya con Vicente Serrano? Perfecto, perfecto, Meme. Pues cuenta conmigo para lo que lo necesiten. Un saludo a Vicente donde esté. Te mandamos un abrazo. ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te puede escuchar la gente, mi querido Joaquín? Pueden verme en @joaco_org, esa es mi cuenta de Twitter, y ahorita mismo voy a estar con Incorruptibles y la audiencia estamos por lo menos 2 veces a la semana por ahí de este horario. Cuando quieran, allá hay grandes periodistas, los periodistas de la mañanera y grandes analistas y personalidades. Muchas gracias, Meme. Pues ahorita, mis amigos, también está Incorruptible. Te mando un abrazo, mi querido Joaquín, y nos estamos viendo la próxima semana.